¿Conoces CSS? ¿Sabes qué significan las letras CSS? En este video te voy a enseñar 10 cosas sobre CSS que te van a servir muchísimo para dominar este lenguaje. Tanto si eres principiante como ya tienes experiencia en CSS, te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Número 1. ¿Qué cosa es CSS? Pues CSS es un lenguaje de estilos para la web. ¿Qué significa esto? Que con CSS tú defines la apariencia de la web, es decir, colores, tamaños, formas, tipos de letras, separaciones, animaciones, etc. Las letras CSS significan Cascade Style Sheet, es decir, hojas de estilo en cascada. La parte de hojas de estilo se entiende, documentos donde escribes los estilos, pero la parte de cascada tal vez no tanto. Cascada significa que los estilos van a sobreescribir a los que estén antes. Por ejemplo, si en la línea 1 un estilo dice Color Red y en la línea 10 dice Color Green, como esta línea 10 vino después, va a sobreescribir a la anterior. ¿Para qué se hace esto? Pues porque se buscaba que los usuarios puedan también modificar los estilos de la web que estaban viendo, principalmente por temas de usabilidad, por ejemplo, aumentar el tamaño de la fuente para quienes tienen algunos problemas visuales. Entonces la idea era que si yo añado nuevos estilos, estos puedan sobreescribir los que ya había. La organización encargada de los estándares de CSS es la W3C. Número 2. ¿Cómo es la sintaxis de CSS? Debemos empezar diciendo que CSS no es un lenguaje de programación, por lo tanto su sintaxis es sencilla. En CSS el código se divide en bloques, cada uno de estos bloques se llama regla. La regla está dividida de dos partes, el selector que indica qué elemento HTML es el que va a recibir los estilos y el bloque de declaración que se nota por las llaves y dentro de las llaves van líneas. Cada línea se llama declaración y cada declaración está dividida en dos partes, en la propiedad y el valor. Y estas se separan por dos puntos. La propiedad, su nombre lo indica, es la propiedad que vamos a manipular y el valor es el valor que va a tomar esta propiedad. Ejemplo, si la propiedad es color, significa que vamos a manipular el color. Y si en valor le ponemos yellow, significa que el color será amarillo. O si le ponemos green, significa que el color será verde. Así es como funciona. Número 3. Como CSS no es un lenguaje de programación, tiene una curva de aprendizaje sencilla. Sin embargo, aquí hay una trampa. Porque al no ser un lenguaje de programación no te van a saltar warnings, alertas, errores. Entonces tú vas a poder escribir código y más código y más código, código basura que no sirve para nada, pero como no hay ninguna alerta, ningún error, ninguna notificación, tú sigues escribiendo y al final CSS se convierte en un monstruo inmanejable. En realidad, la parte más difícil de hacer CSS es escalar los proyectos cuando estos crecen. Entonces, los tres pilares que tú debes dominar para poder entender bien CSS y poder escalar son la cascada, que ya te expliqué hace un momento, la herencia y la especificidad. Te sorprenderá saber que personas que ya llevan tiempo con CSS y con desarrollo web en general no manejan bien estos términos. Número 4. Se pueden hacer animaciones con CSS, desde animaciones muy sencillas como hacer que un elemento cambie de color, que un elemento se mueva de la izquierda a la derecha de la pantalla, a animaciones bastante más complejas e incluso animar elementos SVG, con lo cual podríamos usar CSS para crear motion graphics. Número 5. Con CSS se puede generar contenido a través de los pseudoelementos before y after. Nosotros podemos imprimir contenido en pantalla, podemos imprimir imágenes e incluso podemos leer atributos. Es decir que con CSS podemos también escribir un hola mundo como estás viendo en pantalla. Número 6. No existe CSS 3. Y obviamente tampoco existe CSS 4. La historia es la siguiente: CSS era un lenguaje único, monolítico, hasta la versión 2.1. Para la versión 3 se decidió dividir a CSS en módulos porque CSS estaba creciendo muchísimo. Entonces, al dividirlos en módulos, cada módulo, que significa una característica de CSS, podía correr de manera independiente y si se terminaba su desarrollo, pues salía la especificación solamente de ese módulo sin que otros módulos que estén atrasados retrasen
ese lanzamiento. Sin embargo, como este gran cambio se hizo después de la versión 2, se acostumbró a llamarle CSS3. Incluso por marketing salió HTML5 y junto CSS3. Pero la misma W3C reconoce que no existe una versión CSS3. Y si no hay una versión 3, obviamente tampoco hay una versión 4. No dejes que te cuenten cuentos. Número 7. CSS tiene condicionales, funciones, variables e iteraciones. Sí, como un lenguaje de programación. Aunque repito, no es un lenguaje de programación. En las condicionales tiene dos: @media, que pregunta el tipo de medio, si es pantalla o si es impresora, y las características del dispositivo, y según la respuesta manda una cosa u otra a la pantalla o al dispositivo. También tiene @supports, que pregunta al navegador el soporte que este tiene. Por ejemplo, le podemos preguntar: oye navegador, ¿tú soportas CSS Grid? El navegador responde: sí, lo soporto. Por lo tanto, le mandamos un código con CSS Grid. Y si el navegador responde que no soporta, le mandamos otro código, por ejemplo con Flexbox o con Float si el navegador es bastante antiguo. En el lado de las funciones, tal vez la más clara es Calc. Con Calc podemos hacer cálculos matemáticos en CSS. Pero también tenemos las de transformaciones: Translate, Rotate, Scale, Skew, para transformar elementos a través de los parámetros que nosotros pasemos. Incluso una función ya veterana en CSS es URL, que permite pasarle una ruta de una imagen e imprimir una imagen en pantalla. La única desventaja con las funciones CSS es que no podemos escribir nuestras propias funciones, estamos limitadas a las que tiene el lenguaje. En el lado de las variables ya tenemos variables y son compatibles con todos los navegadores. Nosotros podemos escribir las variables, utilizarlas después, incluso hacer operaciones matemáticas con esas variables y leerlas y manipularlas con JavaScript. Y por último, las iteraciones. A través de las pseudoclases endChild o endOfType, con CSS podemos iterar sobre elementos. Por ejemplo, si tenemos una lista de elementos, podemos aplicarle un estilo determinado a cada 3 elementos, a cada 4, a cada 5, o hacer algunas reglas incluso más curiosas, como los 5 últimos elementos, o de 2 en 2, pero contando desde atrás, etc. Número 8. CSS ha avanzado tanto que puede hacer cosas que solamente Photoshop podría hacer. Por ejemplo, CSS puede recortar imágenes. CSS puede desaturar o saturar imágenes, o incluso cambiar la tonalidad del color de las imágenes. También puede desenfocar imágenes. CSS también puede aplicar modos de fusión, igual que Photoshop, por ejemplo, multiplicar, aclarar, trama, oscurecer, etc. Con estos modos de fusión podemos hacer incluso filtros tipo Instagram solamente con CSS. CSS también permite hacer degradados de color, degradados lineales, degradados radiales, e incluso en una sola declaración combinar bastantes degradados para crear efectos bastante bonitos. También tiene máscaras. Si tú has usado Photoshop, sabes que una máscara es una imagen en blanco y negro en la que los blancos muestran el contenido y los negros ocultan el contenido. Y CSS también tiene sombras. Tenemos Box Shadow para darle sombra a las cajas, Text Shadow para darle sombra a los textos y Drop Shadow para darle sombra a las imágenes. Número 9. CSS es un lenguaje que no se detiene y siempre se están trabajando en nuevos módulos, es decir, en nuevas características. Algunos de los nuevos módulos en los que se están trabajando son los siguientes: Grid Level 2. La versión 1 de Grid ya está completa, y en la versión 2 la principal característica es Subgrid, es decir, que subelementos puedan crear un grid interno que comparta las características con el grid superior. Otro módulo es Scrollbars, es decir, poder manipular con CSS la barra de scroll del navegador, que es bastante molesta porque podemos hacer diseños muy bonitos y la barra de scroll nos malogra todo nuestro diseño porque es completamente diferente y no combina bien. También se están trabajando en las propiedades lógicas. Tú sabes que nosotros decimos, por ejemplo, float right, float left, text align center, text align right, text align left. Sin embargo, nosotros en nuestro idioma pues leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero existen otros idiomas en el mundo que pueden leer en otras direcciones, por ejemplo de derecha a izquierda. Por lo tanto, se está trabajando en que estas propiedades sean cambiadas por propiedades lógicas. Entonces, en lugar de tú decir text align left, dirías text align start, text align end, y automáticamente esto se cambiaría según el lenguaje en el que se está leyendo esta página web.
Otro módulo muy interesante es Box Alignment. Sucede que a partir de Flexbox y luego con Grid se empezaron a trabajar nuevas formas de alineación basadas en Inline, que sería el eje horizontal, y Block, que sería el eje vertical. Entonces se está trabajando en que estos tipos de alineación que nos han ayudado mucho a los diseñadores web sean un estándar, que no dependan de Grid o Flexbox para poder usarse, sino que se usen en cualquier lugar de nuestros diseños. Y uno de los más grandes avances en los que se está trabajando es Houdini. Para explicártelo fácil, Houdini va a permitir acceder al motor de CSS y manipularlo por JavaScript. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos algo en CSS, animamos algo, movemos algo, damos alguna sombra, no sabemos exactamente qué está pasando por detrás en el navegador. Simplemente vemos los resultados. Con Houdini vamos a poder entrar a ese motor y manipularlo. Por ejemplo, si tú quieres usar una propiedad que no está todavía soportada por el navegador, a través de Houdini podrías entrar al motor y crear el soporte tú mismo. Obviamente esto va a tomar un tiempo, está avanzando, pero es el futuro del diseño web. Y número 10, CSS es una tecnología que crece muchísimo, muy grande. En la foto estás viendo las ediciones de la guía definitiva de CSS de Eric Meyer, una de las personas con más autoridad en este lenguaje en el mundo, y él tuiteó esta foto mostrando pues la versión anterior de su libro y la versión actual de la guía definitiva de CSS. Tan solo ver la cantidad de páginas nos demuestra cuánto ha crecido este lenguaje y cuánto hay por aprender. Así que cuando alguien te diga que CSS es un lenguaje que se aprende en una mañana porque no es un lenguaje de programación, puedes mostrarle esta foto para que vea que no, realmente es un lenguaje bastante complejo. Pero a la vez hay una gran ventaja. Este crecimiento del lenguaje nos permite ahora hacer cosas que antes eran casi imposibles. Y número 11, bonus. Puedes aprender CSS completamente gratis en Edeteam. En Edeteam tenemos uno de los mejores cursos en español de CSS. Yo diría que es el mejor, pero a ti te toca decidir si es o no es el mejor. Pero es uno de los mejores por la cantidad de comentarios que nos dejan, por las calificaciones de los usuarios y también porque siempre ha sido el curso más vendido en la plataforma de Edeteam y lo hemos liberado completamente gratis para toda nuestra comunidad. Pero también tenemos otros cursos de CSS en nuestra plataforma. Puedes aprender Flexbox, puedes aprender CSS Grid, puedes aprender animaciones con CSS, puedes aprender Responsive Web Design e incluso puedes aprender Sass, que directamente no es CSS, pero es un preprocesador que convierte a CSS en un lenguaje de programación. Entonces te esperamos en nuestra página web para que conozcas los cursos que tenemos disponibles para ti, porque tu futuro te está esperando.